Hable mucho, hable poco, pero no se quede callado. Hable clarito, diga lo que quiera, no hable para adentro, hable para afuera. Bienvenidos a su programa La historia contada por todos. En el 2022, Villa de Leyva cumplirá 450 años. Si su familia llegó antes, o llegó a fundarla, o llegó después, es protagonista de esta historia. La historia contada por todos, Villa de Leyva, 450 años. Una realización del Centro de Estudios Históricos de Villa de Leyva. Aquí llegan los lenguijeros del programa. Fundación de Villa de Leyva. Este capítulo y los que nos quedan los ofrecemos en memoria de Diego Arango, quien con su profunda mirada sobre el territorio que habitamos nos dejó en su libro inédito, escrito con su compañera de vida Isabel Trejos y su vecina Adriana Lagos, Memoria Histórica e Imaginarios de Villa de Leyva. En estos programas estaremos leyendo fragmentos del libro que para abreviar los estaremos citando como del libro de Diego. Juan de Castellanos, en su poema Elegías de varones ilustres de Indias, en uno de sus versos apunta el pensamiento del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, que tuvo largas conversaciones con él y a su paso por este valle de Saquencipá, que sin duda fue el primero en conocer este valle, dice: vistas las cualidades de la tierra, fertilidad de campos y vegas, por ser el natural de España, la puso nuevo reino de Granada. Aquí ya le echaron el ojo al sitio ideal para vivir como en España. Los primeros españoles que se asientan en Tunja empiezan a sembrar trigo y descubren las bondades de los suelos de este valle, también de sus abundantes aguas provenientes del páramo de Iguaque, y los mueven a construir molinos que se propagan por toda la comarca. Pero simultáneamente se discutía en el cabildo si era conveniente trasladar la ciudad de Tunja a otro sitio más conveniente. Existen varios motivos para que Andrés Venero de Leyva, primer presidente de la Real Audiencia, aquí en este nuevo reino de Granada no hay virreyes en los primeros 100 años, decida fundar una nueva ciudad. Aumenta la población cesante de la Tunja. Esto produce inseguridad en las familias acomodadas o nobles. El asesinato de su profesor de danza de su esposa le sirve para aplicar un escarmiento a la población. Por otro lado, las arcas reales se necesitan nutrirlas con nuevas industrias. El trigo promete, generará empleo o mano de obra, y la provincia está en un proceso de adecuación y establecimiento de las nuevas ciudades. En las Indias Occidentales hay que poner en marcha proyectos planificados. Muy pocas ciudades colombianas conservan documentos de su fundación. Villa de Leyva tiene el original en el Archivo Regional de Boyacá. Deberíamos tenerlo aquí, pero no hay la infraestructura. Algún día haremos el archivo en esta ciudad. Por ahora, todo villaleivano debería saber cómo se hizo, qué se dijo y quién lo dijo. El mural que dejó Luis Alberto Acuña en su casa, que ahora es museo, es como una foto del momento. Vamos a describirla. ¿Y qué pasaba con los habitantes originales, los que habían nacido en esta tierra y vivían de ella? ¿Los desplazaron, iban a vivir en esa nueva ciudad? ¿O a dónde se fueron? Hay muchos intereses de por medio, quienes se oponen realmente a la fundación. ¿A quién le conviene que no se funde la villa y a quién sí? Las comunidades religiosas encuentran una nueva misión evangelizadora. Todo lo promueve el Papa y el Rey. Alejandro VI, por medio de sus bulas Inter Caetera, legitima la expropiación de la tierra a los indígenas y se da el dominio privado de la tierra. Confiere a España el dominio de las tierras descubiertas y le impone la obligación de evangelizar las tierras descubiertas. Y en su bula Eximinae Devotionis de 1501 cede a la corona española los diezmos con la condición de dotar de renta suficiente a las iglesias que se erigieran. Es curioso que un pueblo tan pequeño que apenas comienza a nacer tenga tanta asistencia espiritual, mucho convento. ¿Cuántos pueblos en Colombia tienen 4 monasterios? Muchos negocios se van a mover aquí. Hay que controlarlo todo, regularlo todo, el acopio de tantos productos y el mercadeo. Hay que abolir los tranguis, mercados de indios, y hay que prohibir los productos que son competencia. Tanta industria por hacer, cuántos permisos se deben dar, cómo distribuir la tierra, las cédulas reales circulan como pan caliente.
Villa de Leyva va a cumplir 450 años. Los invitamos a enviar un audio al WhatsApp 314-419-5820 con su nombre y respondiéndonos en un minuto estas dos preguntas. ¿Qué le agradece a Villa de Leyva y qué le ofrece a Villa de Leyva? Bueno, recuerden, es en un minuto, ¿no? El ensamble colombiano Música Ficta de su obra En mi amor tal ausencia, grabada en el Templo Doctrinero de Chiquiza, en octubre del año 2018. De entradita, los conquistadores leían el siguiente requerimiento que se proclamaba en 1514 a los indígenas que se iban encontrando y ellos solo dibujaban en sus rostros un gran signo de interrogación. Del libro de Diego. De parte del vencedor y nunca vencido don Fernando, rey de las Españas, como el Señor uno y trino, creador del cielo y de la tierra y de Adán y Eva, por medio de San Pedro, gobernador del mundo, desde su silla de Roma, ha donado estas tierras al dicho don Fernando, como consta en las escrituras que podéis ver. Por ende, requiero la sumisión y conversión a la religión católica, que si lo hiciéredes, seréis favorecidos, y de no, entraré a vosotros por la fuerza y ser a vuestra culpa los daños que se siguieren. Hasta el perro protesta. Gonzalo Jiménez de Quesada llegó al valle de Saquencipá y acampó en Sorocotá. A la mañana subieron otra apacible loma desde donde veían hervir la tierra de indios, y al fin de ella dieron con el valle donde ahora está fundado un pueblo de indios llamado Mariquita, y desde allí sin detenerse, a pocas leguas, dieron vista aquel día a las grandes poblaciones que entonces había de Sorocotá, que llegaron como en Uazá, por haberse oído la gente, las casas sin ella y abundantes de maíz, yucas, batatas, de que aquel país abunda por ser tierra templada, y muchas turmas, que son llamadas así por los españoles, por parecerse en su grandeza y color por de fuera a las turmas de la tierra que se hallan en España, aunque difieren en mucho. Porque de estas, unas son por dentro amarillas, otras moradas, otras blancas y las más arenosas. Crecen sus ramas hasta 2 tercias, más o menos. Echan unas flores moradas y blancas, extienden sus raíces y en ellas se van criando estas turmas, de que hay grandes sementeras y cosechas, por ser comida familiar a los indios. Llámense en el Perú papas. De estas, pues, y de las demás comidas hallaron allí abundancia, en especial maíz para los caballos. Y así se detuvieron 4 días, aunque bien pagaron el escote de la comida por las muchas niguas que les entraron. Pudieron haber a las manos más de 400 indios a quienes dieron a entender lo que venían y que querían su amistad. Y con caricias y buenas palabras y ser ellos de buena masa y condición, vinieron a formar amistad a los nuestros, de suerte que, quedándose los demás en sus casas, fueron algunos con los soldados, llevándoles sus cargas hasta otro pueblo más adelante, 2 o 3 leguas, llamado Torca, en lengua de indios y por los españoles, pueblo hondo, por lo que estaba mucho su sitio respecto de unos cerros que se bajaban para llegar a él. No fue tanto el tiempo que los españoles estuvieron en el pueblo de Torca, cuando el provecho que de él sacaron, pues fueron algunas piedras esmeraldas y buena cantidad de buenas y delgadas mantas de algodón, con que fueron reparando la falta que traían de vestidos, haciéndolos de ellas. Con el cual rancheo se cebaron sus deseos de caminar más aprisa la tierra adentro,
donde entendían hallar más de aquel género de piedras, y otro día con algunos indios que tomaron para las cargas salieron de allí, y a poco rato de camino dieron en el valle de Monquirá, Suta y Tinjacá. Esto era como el paraíso, ¿no? Oído, villaleibanos, los primeros pies de españoles que pisaron el territorio están aquí. Itinerario. Los días 8 y 9 de marzo de 1537, después de la marcha, pasan por los actuales sitios de Huanzá, hoy Vélez, y Barbosa, y alcanzan el río Sarabí, hoy río Suárez. Llegan a Sorocotá, ubicado en el cauce del río Moniquirá. El 10 de marzo prosiguen hacia el pueblo de Turca, que los españoles bautizaron Pueblo Hondo, por ser encajonado entre montañas en la confluencia de los ríos Sáchica y Cane, cerca de Guateque y de la actual hacienda Las Vegas de la familia Borrás. Aquí se celebra la primera misa de la región de Boyacá. El día 11 del mismo mes pasan por el valle de Monquirá y Saquencipá, luego por Suta y Tunjacá, hoy Tinjacá. El 12 de marzo atraviesan Ráquira y el lago de Siguacinza o Fúquene, llegando a Guachetá. El trigo comenzó a sembrarse desde 1540 en las colinas de Tunja y se fue extendiendo hacia los valles más templados para que favoreciera el grano. Encontraron en el valle de Saquencipá esas condiciones y rápidamente cundieron los cultivos. También se vieron abundancia de aguas por la cercanía con quebradas. Entonces, para mediados del siglo XVI, ya se han solicitado licencias para la construcción de molinos y licencias para extraer el agua de los ríos. Solo el rey podía dar autorización para el aprovechamiento de las aguas. El territorio ya está ocupado, los indígenas han sido expulsados, solo dejan a los útiles para labrar y comienza la explotación intensiva del trigo. Pero en Tunja se discutía el traslado de la ciudad al valle de Saquencipá. Ernesto Porras Collantes. La difícil relación entre Tunja y Villa de Leyva, segundo encuentro de historiadores, 2000, página 89. La segunda fundación de Tunja estuvo a punto de llevarse a cabo en el valle de Sáchica, cercano al de Saquencipá. De haber acaecido este traslado, Villa de Leyva no existiría o estaría situada en paraje diferente al actual. En efecto, en la sesión del Cabildo de Tunja celebrada el 15 de mayo de 1551, el alcalde Domingo de Aguirre propuso que se mudara y fundara de nuevo la ciudad, por ser la tierra estéril a donde al presente está fundado, donde la tierra no produce frutos de los de España y el sitio frío y ventoso y desabrido para la vivienda. A los restantes cabildantes sí les pareció que el sitio era, además, enfermo de algunas enfermedades perjudiciales, y todos votaron se buscara sitio fértil, de tierra sana y de buen temple para la civilidad de los vecinos, donde acorde con el aditamiento que así lo permitía, se fundara nuevamente Tunja, y platicando dónde se podría buscar sitio más conveniente, dijeron que les parecía que el llano de Sáchica está sitio más conveniente para el buen asiento y permanencia de dicha ciudad. Uy, si se hubiera fundado Tunja en Sáchica, esto abarcaría todo el valle de Saquencipá. Desde Ráquira hasta el Cabuco. Más o menos. Se nombró a continuación una comisión conformada por el alcalde Domingo de Aguirre, el provisor Pedro García Matamoros, Luan López, Juan de Avendaño, Pedro Corredor, Pedro Rodríguez de Carrión, Pedro Bravo de Rivera y Pedro Quiralte, para que vayan a mirar y miren el dicho sitio y comarca, suso de asiento de la ciudad, como de ejidos y huertas y estancia como de los demás baldíos y agua y leña y más las cosas convenientes y temple, y que visto lo suso dicho lo declaren socargo del dicho juramento. Sí, Luego anota que el 11 de enero de 1571 oímos decir a Bernardino de Mojica en el Cabildo de Tunja que cada día es más notorio que en esta ciudad tienen acrecentamiento de vecinos, que a ella viene a vivir y a vecindarse, de cada día vienen en más superabundancia. El trigo llegó a Villa de Leyva para quedarse, y para hacer la harina los españoles van a hacer molinos, como arroz. El trigo, junto con las semillas de garbanzo y cebada, fue introducido en Boyacá por el capitán Alonso de Lugo hacia 1540,
Los capitanes y soldados viejos que con él venían trajeron trigo, cebada, garbanzo, habas y semillas de hortalizas, que todo se dio bien en este reino, porque en ella no había otro grano, sino era maíz, turmas y arracachas. El capitán Jerónimo Aguayo, vecino de la ciudad de Tunja, el primero que sembró trigo en ella. Esto dice Juan Rodríguez Freile en El Carnero. Y en las visitas del siglo XVI al territorio muisca, Clara Inés Casilimas e Imelda López publican. Que los bueyes rompen la tierra y el español lo siembra y los bueyes lo cubren, y ellos no hacen más de cogerlo e desgranarlo con sus brazos y encerrarlos en estos aposentos que están las labranzas cerca de ellos, e ansimismo su encomendero siembra asimismo una labranza. A través del tributo se impuso también una transformación en las siembras de los indios, obligándolos a cultivar trigo y cebada en vez de maíz tradicional. Germán Colmenares, La economía y la sociedad coloniales, 1550-1880. Maximino Alfonso Bautista, que en paz descanse, abre comillas. En antes disgustaron al maíz, el trigo se le fue por encima al santo maíz. Este le dijo, es cierto, ya no me echen a la era y allí me pisan. De mí hacen todo, la salvación es el maíz, el cuerpo de todo, la sangre de nosotros es el maíz y la sangre de Cristo es el trigo. El grano hablaba. Es que ahorita, por el desorden, no les volvió a decir el nada, porque por ahí les dijo, primero me aprecias y luego me desprecias, y entonces se fue retirando, y ahorita casi no hay. Cierra comillas. Y volvamos con Rodríguez Freile. En Tunja se sembró en Fuente Grande o en Fuente de Aguayo. Los primeros molinos instalados en Tunja se deben al capitán Hernán Suárez de Villalobos. Atentos, este capitán vino a fundar esta villa por orden del primer presidente de la Real Audiencia. Ya para 1565 funcionan en Tunja 3 molinos de propiedad de Sebastián Díaz, Pedro Bravo de Rivera y Juan Barrero. En el siglo XVII existían 60 molinos en toda la provincia de Tunja y 6 en Villa de Leyva, donde se empezó a cultivar desde 1541, al ser introducido de Tunja por Jerónimo Aguado. Ya para 1617 había 15 molinos en la villa. Para apreciar este texto de Justo Río Morén en Los inicios de la agricultura europea en el Nuevo Mundo, pongámonos en una época de plena cosecha de trigo, en las fincas de los encomenderos. El agua corriendo torrentosa por los canales y estos molinos funcionando a reventar. Por el gran ruido que todo el día y la noche hacen los molinos, se vuelven los molineros sordos y tontos, teniendo siempre tan particular retintín en las orejas que por donde quiera que van llevan dentro de ellas impresión de sus molinos. Es asimismo suyo tener los pies llenos de sudor, el rostro como corteza de queso, la nariz llena de humor y el vestido atestado de harina y polvo. Durante el siglo XVI, para el establecimiento de los molinos se requerían los permisos de la corona y para finales del siglo y principios del siglo XVII de los cabildos de la región. Los permisos tenían que ver con la ubicación de las tierras, la cantidad de agua requerida, demostrando que su utilización no fuera a afectar a los pobladores, ni la producción agrícola, ni el funcionamiento de otros molinos.
El cabildo efectuaba un levantamiento de los terrenos y se establecían medidas de agua. En algunos casos se obligaba a tomar las aguas más arriba de los pueblos y se determinaba el caudal, así como el horario en que debía funcionar la molienda, para no desabastecer otros consumos. Esto era en serio, ¿no? Eso es un plan de ordenamiento territorial del siglo XVI. Para poder iniciar la construcción de un molino, se debía solicitar el correspondiente permiso de Aguas a la Corona, quien era la depositaria de los títulos de bienes públicos y la encargada de organizar los usos del agua de acuerdo a las diferentes necesidades de las comunidades, abastecimientos de poblaciones, regadío y usos industriales. En 1563 se establece en América el trámite para las concesiones de agua. Fuente: Andrés Eduardo Satizabal Villegas, Arquitectura Industrial, Molinos de Trigo, siglo XVII y XVIII, Bogotá, 1993. Mi abuelo Seferino Cortés le compró una finca de trigo a una señora, María del Carmen Rondona. En 1751 llamaba la finca Rondona. Eso es un nombre indígena. Villa de Leyva en las primeras edades tuvo 14 molinos. 14, 17, 16. El número va cambiando en cada relato, años más o años menos. Las peticiones para aprovechamiento de las aguas del río Cane serán continuas cuando se construya la acequia que ahora llamamos Canal de los Españoles en 1582. Pero dejemos que un agudo observador de todos los tiempos nos haga su propio inventario. José Melquisedec Cortés, otro miembro del Centro de Estudios Históricos de Villa de Leyva, que en paz descansa. Participó en el tercer encuentro de historiadores que organizamos con el tema El trigo desde sus inicios en América en el año 2001. Llegó el trigo a Tunja y fue tanta la abundancia que montaron varios molinos en San Patricio y San Ricardo. Fue tanta la ambición que le cogieron al territorio que se inundó de viajeros que despojaban a Raimundo y todo el mundo. Tanto así que un antepasado mío, de apellido Pardo, fue dueño de 14 haciendas y del molino de la Mesopotamia, pero todas ellas manofuerteadas, y así como las adquirió, así se las quitaron. De Tunja trajeron el trigo para Villa de Leyva. El primer trigo se llamaba Barbinegro. Después Norte, un trigo que no era exigente, daba en la loma, en la cañada, en la planada, y era muy duro para el verano. Eso era tal cantidad que llegó el momento de hacer 7 molinos y se le contrató la construcción a don Pedro Núñez de Lozada, ingeniero de la época. El primero que hizo fue el que lleva su nombre, el molino de la Osada. Una misma agua se movía los 7 molinos. Era el agua del canal que venía de la Colorada. El agua bajaba por la acequia hasta la Normal y venía a salir a la plaza de ferias de hoy en día, ahí en la Bañadera, en el barrio del Carmen, y pasaba dando una vuelta por detrás de la casa que se llama La Candelaria, y entraba a mover el segundo molino, que era el de la Mesopotamia. Después seguía el molino del Guamo, a media cuadra del Parque Ricaurte. Ahí están las ruinas. Luego a un molino frente al Carmen que no duró mayor cosa. Pasaba al molino del Balcón, preciosa joya, y después al molino del Pantano. Para la segunda etapa de Molinos de Villa de Leyva entra un invasor que, como la mayoría, le quitó las tierras a la gente. Se llamaba Juan Bautista Rodríguez. Encargó una máquina, la trajo desde Honda y montó el molino de la Rosita. Y a los mismos indios los puso a hacer casi 1 kilómetro de acequia. Derivó el río Cane en un punto donde hoy es una esquina, para que la fuerza del agua moviera el rodezno. Después estaba el molino de la Primavera, el de los Espitia. El molino de Alejandría estaba en tierra de los Morales. La hacienda tuvo 20 kilómetros de área. Hacia el río había una vega que se llama El Mayoral. Ahí sube por toda una hondonada y llega a la carretera que va para Gachantibá en Mermejales. Viene desde allá por todo un camino real que conducía a la Primavera y en un sitio que se llama Capavita se sale de Las Vegas y llega al punto de la máquina de bombeo, atraviesa el río y sale a la loma de la Cueva, de la Cabrera, por toda la cima que mira para Monquirá por el alto de la villa y contiguo a Los Migueles. Ahí sube y encierra el hipódromo y se encierra en las propiedades de los castellanos y coge por la quebrada del Roble abajo y disgrega en una peña llamada
el Socachín, y vuelve a una hacienda llamada Tequendama encima del cerro. El molino de Turca fue de un cura de la familia Morales, se llamó así por la tribu. Bueno, toda una conexión de canales, ¿no? Se producía tanto trigo en Villa de Leyva, se daba en cualquier peladero, que habían unas fiestas que duraban 4 días. Se lució la tierra de Saquencipá exportando harina para Tunja, Chiquinquirá, Santa Sofía, Puente Nacional. José María Castro, de Puente Nacional, aprovechaba la circunstancia y se hizo rico. Tenía como 20 mulas, y como los caminos eran impasables en tiempo de invierno, cada 2 o 3 meses su depósito lo repletaba en cargas de harina de trigo que salía de aquí y sal que traía de Zipaquirá. El molino de Losada fue restaurado por los hermanos Melquisedec y Andrés Cortés como en el año 68. Nos ayudó mucho el maestro Pérez, que estaba de personero. Todo lo hicimos de nuevo y lo pusimos a funcionar. En ese entonces, donde es el molino, había un solo árbol, que lo habíamos sembrado en 1930, lo derribamos y nos sirvió para hacer el canal. Con los trabajadores de la granja repusimos los muros de la antigua máquina que estaban ahí. No era sino montar el canal, el rodezno abajo y moler el trigo en las piedras y se puso a funcionar. José Melquisedec Cortés. ¿Quiere conocer qué pasó con todos estos molinos y propiedades? Vaya directamente al libro de Diego y eche pata por todo el canal de los españoles hasta la desembocadura del río Cane en la vega del río Moniquirá. Si todo iba tan bien con esta industria, entonces, ¿qué pasaba en Tunja? La cosa no era fácil. Ernesto Porras Collantes en la difícil relación entre Villa de Leyva y Tunja durante la colonia. La presidencia de Andrés Díaz Venero de Leyva coincide con el momento en el que Tunja atrae la atención como viva representación de la utopía indiana, en cuanto emporio de encomenderos de abundantísimos indios y centro expedicionario hacia el legendario Dorado, amén de centro político del nuevo reino, de hecho en paridad con Santa Fe. Es pues apenas natural que hacia Tunja se encaminaran por esa época abundantes oleadas de inmigrantes atraídos por las flotas directamente desde la península y que hacia allí hicieran su camino. Desde todos los puntos cardinales, los descontentos, alzados, vencidos y desterrados restos de la soldadesca de Gonzalo Pizarro, los desbaratados restos de las armadas de don Pedro Malaverde Silva, del capitán y gobernador de Nueva Andalucía, Diego Fernández de Serpa, y de las de Ponce, provenientes de las jornadas de Tayrona y Pances, así como los restos del desbaratado Lope de Aguirre. Mejor dicho, estaba regado todo el ejército por todas Y partes. todos vinieron a parar a Tunja y después a Villa de Leyva. En el siguiente programa, los hechos que provocaron la decisión del presidente de la Real Audiencia y la fundación de la Villa de Nuestra Señora Santa María de Leyva. Numeral Boyacá reactiva la cultura, proyecto ganador, línea 5. Procesos de fortalecimiento cultural y promoción del patrimonio y la memoria cultural, apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio, la Alcaldía de Villa de Leyva Somos Todos y la emisora comunitaria Villa de Leyva Estéreo. Agradecemos la colaboración de La Selva Ecolab en esta producción de Los Lenguiligeros, realización del Centro de Estudios Históricos de Villa de Leyva. Topémonos el próximo viernes, sus mejores 30 minutos.